Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos una historia bastante particular en el canal. Un juicio que después de 70 años se consideró nulo, en una nueva muestra de racismo en Estados Unidos que llevó a encarcelar y condenar a un niño a la muerte. Este es el caso de George Steiny Jr. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de los casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. George Junius Steiny Jr. nació el 21 de octubre de 1929 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Él nació y creció en el pequeño pueblo de Alcolu, el cual, por cierto, para el censo del 2020 dio que tenía una población de 413 personas. Es decir, un pueblo bastante chico. Sus padres eran George Sr. y Aimee Steiny. Además, tenía 4 hermanos: John, Charles, Catherine y Aimee. El pueblo de Alcolu estaba segregado. De un lado de las vías del tren vivían las personas blancas y del otro lado las personas negras. La familia de George era una familia humilde y trabajadora. Su padre trabajaba en el aserradero local y su madre cuidaba de los hijos en el hogar. Debido a la corta edad y a lo antiguo del caso de George, al momento de los hechos no hay mucha información sobre él. Solía pasar las tardes luego de la escuela jugando con sus hermanos en la calle, siempre de su lado del pueblo, ya que podía traer grandes consecuencias que ellos, los negros, vayan al lado de los blancos. Evidentemente, de principio a fin, esta es una historia con mucho racismo. Entonces, sin más que agregar, porque no hay mucho documentado acerca de él, es bajo este contexto que pasamos al día de los hechos. Lo que les voy a contar de todas formas es la versión oficial de lo que pasó. Y como ya veremos más adelante, la investigación y todo el proceso legal fue un desastre, así que es muy probable que no sea lo que en realidad ocurrió. El 22 de marzo de 1944, Betty June Binnicker y Maria Emma Thames, de 11 y 7 años respectivamente, salieron a pasear para recolectar flores. Según algunos testimonios, Betty y Mary pasaron por la casa de los Steiny y vieron a George y a su hermana que estaban jugando en la vereda. Estas les preguntaron si sabían dónde podían encontrar maypops, que es como le llamaban a las pasiflora o frutas de la pasión, o passion fruits en inglés. Este es el último registro que se tiene de Betty y Emma con vida. Es decir, solamente un evento casual en el cual ellas pasan por frente a la casa de la familia Steiny. Esa noche, las chicas no regresaron a su casa y al día siguiente sus cuerpos fueron hallados en una zanja. Los cuerpos de las chicas presentaban claros signos de una muerte violenta. Tenían marcas de golpes mayormente en la cabeza. El forense que las examinó dijo que estos fueron causados por un objeto contundente, con la punta redonda. Los cuerpos aún así no presentaban signos de abuso sexual o violación. Varias personas le comentaron a los investigadores que habían visto a las niñas parar en la casa de los Steiny, así que la policía fue hasta este lugar. Allí, luego de descartar a algunos integrantes de la familia, se llevaron a George Jr. y a su hermano John. Este último fue descartado a las pocas horas, pero George se quedó detenido. A partir de ese momento, todo el proceso de investigación y hasta el juicio fue un verdadero desastre. Para empezar, no dejaron ver a George a su familia desde que quedó detenido hasta luego del juicio, a pesar de ser menor de edad. Se le tomó declaración sin la presencia de un abogado ni de algún testigo. Al día siguiente de quedar detenido, el oficial H.S. Newman aseguró que George les había confesado el homicidio. También afirmó que George les había dicho dónde había dejado el arma homicida. Y eso, básicamente, el testimonio de un oficial de policía, fue todo lo que se necesitó para
culpar a este niño. El juicio llegó a menos de un mes de los hechos y a George se le otorgó un defensor público, que lo que menos hizo fue defenderlo. Todo el proceso judicial se realizó en menos de una tarde. Y cuando digo todo el proceso me refiero a absolutamente cada parte del proceso judicial. Todas las partes en una tarde. Desde la elección del jurado, todos hombres blancos, hasta la condena. Las evidencias que presentó la fiscalía fueron los testimonios de los policías que dijeron que George les había confesado el delito. Increíblemente, los testimonios de los policías no coincidían y se contradecían. Uno dijo que George le había confesado que las mató porque quería abusar sexualmente de ellas, mientras que el otro decía que George le dijo que se defendió de las chicas porque quisieron atacarlo. El abogado defensor no hizo absolutamente nada por defender a George. No llamó a testigos para que hablen a su favor, ni siquiera protestó porque los testimonios de la fiscalía se contradecían entre sí. Esa misma tarde, entonces, George fue hallado culpable y sentenciado a la pena de muerte, convirtiéndose así en la persona más joven condenada a muerte en Estados Unidos. La familia de George tuvo que irse del pueblo ya que intentaron lincharlos cuando George fue detenido por los homicidios. Pese a esto, intentaron detener la ejecución de George. Incluso otros grupos querían evitar su ejecución ya que les parecía demasiado ejecutar a una persona tan joven. Pero ninguna de estas cosas importó. Es así que, el 16 de junio de 1944, George entró a la sala de ejecución con una Biblia bajo el brazo y se sentó en la silla eléctrica. Era tan pequeño que fue difícil ajustarlo al lugar, ya que la silla estaba diseñada para personas adultas. Y claro que no hay final feliz, no logró escapar de esto. George fue ejecutado. Es evidente que fue inculpado por el homicidio, que él no lo hizo y que en todo caso, incluso si hubiese cometido este crimen, no lo probaron en lo absoluto. La policía se agarró del hecho de que los testigos dijeron que vieron a las chicas cerca de su casa esa tarde y armaron todo para que sea declarado culpable. Cabe destacar que no fue muy difícil armar todo esto ya que se trataba de una persona negra. Con la cantidad de racismo, evidentemente, le fue muy sencillo apuntarlo como sospechoso. Pasaron así unos largos 70 años y gracias a las hermanas de George que nunca dejaron de buscar justicia por su hermano, en 2014 la justicia anuló la sentencia de George. Es decir, determinaron que George era inocente y fue enjuiciado y sentenciado injustamente. Y a ver, este hecho no solo llevó a que una persona inocente fuese ejecutada por el solo hecho de tener un color de piel diferente, sino que dejó el caso de Betty y Mary inconcluso y sin saber quién fue el verdadero culpable, es decir, dejaron a un asesino suelto. Y a ver, desde un principio George había salido a buscar a las niñas junto con el resto del pueblo. Su único error, entre grandes comillas, fue decirle a un vecino, mientras estaban buscándolas, que las había visto ese día en el cual habían desaparecido. Nadie jamás lo vio cerca de la escena donde fueron encontradas, y para colmo, cuando lo fueron a buscar, sus padres ni siquiera estaban, es decir, se llevaron a un menor de edad sin siquiera notificarle a los padres, sin decir nada, simplemente se los llevaron. No hubo tampoco registros del interrogatorio, es decir, no hay ningún lugar en el cual esté anotado o firmado que él dijo haber asesinado a las niñas, ni saber siquiera dónde estaba el arma, que por cierto tenía que ser un objeto bastante pesado. No había forma de que él fuera el culpable, pero claramente no les importaba eso en ese momento. Le tenían más odio a este niño por ser negro que al verdadero asesino de las chicas. Y a ver, como dije antes, el objeto que se utilizó para matarlas era bastante pesado, era una viga de metal de 20 kilos más o menos y él pesaba 45 kilos. Tenía que haber levantado eso varias veces y darle con tanta fuerza como para romperles los cráneos. Es un poco gráfico, sí, pero es la realidad y no es algo que fuese posible para él. Pero como digo, no importa, realmente no importa, porque no se fijaron en lo más mínimo y solamente querían culparlo porque sabían que el jurado de hombres blancos iba a culparlo fácilmente e iban a poder terminar el trabajo rápido. Al final de cuentas, de hecho, la hermana menor de George, que tenía 7 años en aquel momento, tenía su coartada. Sabía dónde estaba su hermano. Él estaba ayudándola a cuidar la vaca de la familia. No se encontraba cerca de las niñas cuando murieron, pero evidentemente nadie la escuchó en aquel momento, y tampoco les hubiese importado. También estuvo muchos años más tarde el testimonio de la forense Amanda Sales, la cual dijo: "Es mi opinión profesional con un grado razonable de certeza médica que la confesión dada por George Stinney Jr. en
o alrededor del 24 de marzo de 1944, se caracteriza mejor como una confesión obtenida bajo coerción, complaciente y falsa. Y bueno, en 2014 finalmente la jueza en aquel momento dijo: no recuerdo un caso en el que abundaran tantas pruebas de violaciones de los derechos constitucionales y tantas injusticias. Lamentablemente tuvieron que pasar más de 70 años para poder oír realmente lo que George intentaba decir, que es que era inocente. Pero bueno, hasta acá llegamos con el caso. No es el primer ni último caso de racismo que existe en Estados Unidos o en el mundo, pero es realmente uno de los más sorprendentes por la corta edad a la que se sometió a un niño a la silla eléctrica. Así que bueno, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. Thank you.